Ni me dijiste que querías hablar y yo aceptando como loco. Es espacio amigable, no te preocupes, hermano. Muy bien, bienvenidos a Tirando en Lengua de capítulo 1. En la entrevista de este día tenemos el honor de contar con Juan Diego Vázquez, líder de la coalición Vamos, para esta conversación sobre coyuntura y cualquier otra cosa. Estamos conectados ya con Juan Diego. Juan Diego, bienvenido a este espacio de capítulo 1. Un placer tenerte aquí. Oye, qué placer para mí es, Eduardo, pues poder ser el primer El invitado de primero este programa. primerísimo. Les auguro éxito, ¿no? Que les vaya muy bien y yo contento de poder aprovechar este espacio para hablarte de un poquito de tanto de lo que pasa en Panamá. Así que contento. Sin duda, sin duda. Gracias, gracias por estar aquí. Empezando, Juan Diego, esta semana se anuncian protestas, continúa la calle caliente en Panamá. ¿Cómo te paras tú ante el tema de las protestas? ¿Cuál es tu posición personal y política? Mira, yo creo que la protesta es un derecho legítimo que a nivel americano está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en Panamá creo que es una bendición para la democracia. En Panamá hay una protección bien amplia para la protesta y la manifestación en nuestra Constitución, y así se ha hecho respetar o se ha ratificado en varios fallos de la Corte, algunos incluso de la pandemia que me tocó a mí ver como diputado en defensa de algunos ciudadanos que estaban protestando durante esos difíciles días para Panamá y para el mundo. Yo, y no sé si esta respuesta te va a gustar o no, Eduardo, pero yo que tuve 5 años en la Asamblea y que obviamente muchas de las veces que había protestas era contra una acción de la Asamblea, siempre dije que no es labor mía como político, en ese momento parte del poder constituido, como diputado que era, pues calificar como buena o mala una protesta porque, digamos, es muy conveniente o es muy, para mí, incorrecto. Sin embargo, hoy desde afuera, pero guardando esos mismos valores que tenía cuando era diputado, yo siento que la protesta es el reflejo de una situación política paupérrima en la que el gobierno no ha sabido llevar a cabo la gobernanza, pero con G mayúscula, el gobierno de un país. Y siento que es la respuesta no solamente a las décadas, que no son culpa de este gobierno únicamente, debo dejarlo claro, Ujú. pero creo que ante el olvido en el que está el país, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la corrupción que no parece haberse detenido o haberse sancionado como el panameño espera o como debería ser, el pueblo, la ciudadanía reacciona, Eduardo. Yo creo que eso es normal, es química, pero también es antropología. Y frente a eso, pues, ¿cómo uno puede calificar como malo eso? Pero Ojo, hay protestas y protestas, ¿no? O sea, tienes a Sal de las Redes, que tiene un marco de protesta, con algunos principios, con algunos límites, por decirlo de alguna forma. Y hay los on-tracks que suelen y que pasan otros límites, cuando la violencia deslegitima ya una protesta ciudadana, o sea, o para decir es buena o es mala, cuáles son los estándares mínimos que se necesitan para que esta protesta sea por lo menos digna de diálogo, ¿me explico? O sea, porque si es que se pasan límites de violencia, como que ya tampoco da ganas de dialogar mucho, así estés en el poder constituido. yo de eso mismo te quería hablar, ¿no? Hay una distinción y para mí, más que decirte que hay protesta buena o protesta mala, porque entraría pues en lo que te digo que no estoy como muy de acuerdo en yo mismo calificarlo. Tú lo acabas de decir muy bien, Eduardo. Hay protesta en sus múltiples formas o posibilidades o alternativas o colores o matices y hay violencia, por no hablar de delincuencia. Y hay casos como los que se han visto pues en la historia de Panamá y del mundo en el que ya un acto que supuestamente es un acto de protesta, pues yo no sé, toma la vida de alguien o intenta tomar la vida de alguien o cuando yo entonces en un acto de protesta contra el gobierno entro y vandalizo un lugar y me llevo enseres o me llevo una lavadora, cosa que ocurrió aquí y ha ocurrido lamentablemente, eso no es protestar, eso es robar. Entonces, Totalmente. yo sí lo que puedo tener muy clara es la distinción entre ejercer mi derecho democrático, expresivo o de expresión y de manifestación y protestar
en una, como te digo, en un abanico de oportunidades, y otra cosa es cuando soy un delincuente ¿Y tú y crees que soy un las violento. protestas de los Sundrags esconden delincuencia, son argumentos para delinquir, disfrazar de protesta social acciones delictuales, o crees que son infiltrados por ahí? Yo no sabría decirte porque no conozco la composición real digamos, lo que yo no podría hacer es lo que creo que el gobierno ha hecho mal y es generalizar. Que seguramente hay trabajadores de la construcción que se unen a la lucha con fines ilegítimos, no tengo duda, pero también creo que hay algunos que creen fielmente en lo que, por lo que sea que protestan. Entonces yo creo que generalizar sería un error, pero yo siempre lo he dicho, creo que hay gente buena y mala en todas partes y lo que creo es que lo que debemos ver con mucho detenimiento, y ahí la justicia debe jugar su rol, es separar bien lo que es protesta con lo que es violencia, con lo que es delinquir, y por supuesto que las últimas dos nunca deben ser toleradas. ¿Qué harías tú si estarías sentado en el puesto de Murillo? ¿Te sentaras a hablar con ellos? ¿Los dividirías en el sentido de, a ver, estos son los delincuentes, estos son los que tienen un argumento serio? ¿Reprimirías? Porque muchas veces desde la oposición o desde afuera, incluso desde los medios, uno critica, uno analiza, y otra cosa es estar sentado en el puesto de mando Claro. de la Policía Nacional y decir, ¿repartes garrote o no repartes garrote? Mira, yo lo primero que te diría, y esta, digamos, esta parte es fácil para mí decirla, yo me atrevo a pensar o me atrevo a soñar con que si yo estuviese en la presidencia de la República, habría hecho hasta lo imposible para evitar este nivel de descontento social. Y yo por eso sí creo que es importante para responderte, decirte, y no sé, Eduardo, sé que eres un periodista muy acucioso, pero analiza bien los mensajes, Eduardo, tanto del gobierno como de la población que marcha, a la que, como has visto, se han ido sumando y se van sumando sectores distintos. Yo creo que un punto de coincidencia y un punto fundamental en las protestas que están viviéndose en este momento en Panamá tiene que ver con la actitud con la que el gobierno ha enfrentado los problemas. Porque, ojo, yo fui y soy de los que aplaudió al gobierno por decidir tocar el tema del seguro social. Ajá. No estuve de acuerdo con la propuesta que llevaron a la Asamblea, lo dije desde el primer momento. Pero con Sin debatirlo. embargo, reconozco esa valentía, pero yo no puedo aplaudir que durante esa discusión se insultó, como se sigue insultando a todo el que lo piensa igual. Yo O creo sea, que desde la presidencia se ha la cosa ha llegado a generalizado. estos límites por la prepotencia de Molino. Yo creo que en gran medida la protesta y el descontento que genera la protesta ha ocurrido no solamente porque el presidente lo hace comunicacionalmente, pues porque está hablando en esta conferencia de prensa que hace o en entrevistas, sino porque más que comunicación, Eduardo, creo que es su estilo de gobernar. Y ojo, es el presidente. Y yo, como lo dije hoy en una entrevista distinta, lo repito hoy aquí, él ganó con votos. ¿Que cómo los consiguió? Eso es para otro programa. Pero es el presidente democrático, yo soy un demócrata. Y si bien yo no lo apoyé en la campaña, yo creo que él tiene el derecho de ejercer el mandato que logró, pero su estilo de gobierno que está imponiendo, porque ya se le dé o inculcado o contagiado a los ministros de Estado y otras grandes autoridades, es un estilo de que es por donde yo digo y el que no, lo insulto literalmente. Pero ¿crees que esa es la naturaleza de Molino? Y ya lo vimos como ministro y no es sorpresa para muchos de que el asunto vaya terminando así. Pero ¿tú crees que es la naturaleza de él o es un poco la debilidad política, ¿no? De haber llegado de la mano de Martinelli, tener el conflicto de Martinelli acá, no tener una bancada en realidad que te responda al 100% de que tu capital político esté pegado con babitas de alguna forma y decir, aquí la forma de posicionarme yo con mi estilo es golpear A la sobre brava. la mesa y no dejarme ver la cara de pendejo. Mira, yo sí creo que puede haber un poco de todo lo que has mencionado. Yo no lo conozco lo suficiente como para decirte que su personalidad, algo de eso tiene que haber sin duda porque es lo que hemos visto, pero yo creo que va más en los segundos, pero en un ángulo distinto al que tú dices. Yo no creo que él piense, tengo que ser duro porque no tengo una base política. Yo creo que esa parte es su personalidad, pero creo que él, una de sus principales debilidades es que él no cree en el diálogo político. ¿Y por qué lo digo? Él, desde el día uno, ha dicho o ha demostrado con sus acciones que él cree en lo que él cree
Él cree en lo que sus cercanos creen, los ministros, los asesores, etcétera, y cuando él se convence de algo, se acabó. Entonces, esa intransigencia, esa obstinación es delicada cuando, producto de tu pequeña base política, de la que tú bien señalas, o de tu poco espacio de gobernabilidad por la Asamblea, pues como está compuesta, oye, siéntate, diga a tu ministro de Economía y Finanzas, o tu ministro del MINSA, o depende de cada tema, oye, vayan a la Asamblea, llamen a los jefes de todas las bancadas y siéntense a negociar en este proyecto de ley. Ah, no, el proyecto de ley tiene que salir como entró. Y este es lo que, y esto es así, y esto va porque va. Pero Ese luego llama a conversar y no le va a nadie. Llama a Sal de las Redes y le dice muchas gracias por su invitación, pero tengo mejores cosas que hacer. Y llamó también a la dichosa cena. O sea, una cosa es invitar y otra que nadie quiere ir a tu cumpleaños, ¿no? Pero es que yo creo que, y pregúntatelo tú, ¿por qué nadie quiere ir al cumpleaños? ¿Por qué nadie quiere ir a las reuniones? Y yo creo que lo que tiene que ocurrir es que, a ver, 10 meses de un gobierno hostil contra el disenso, porque eso es lo que tengo que decir que es, yo que estoy en el área de los disidentes de la oposición, un gobierno hostil contra el disenso no habla del diálogo. El presidente no ha dialogado con nadie en 10 meses, eso hay que dejarlo muy claro. Ah, que yo creo que debemos entonces no hacerlo nunca, ¿no? Yo hoy en una entrevista, y puedes verle a un medio de comunicación panameño, yo dije, hey, si se llama a un diálogo con miras a un plan nacional en el que se construya por consenso, yo como líder político, como panameño joven que quiera aportar al país, yo me siento, pero creo que el que primero debe dar señales de un cambio actitudinal y de cuál es la hoja de ruta, tiene que ser el gobierno, Si él pero te lo que llama, vemos es la obstinación. si él te llama a ti, Juan Diego. Dice, te llama Juan Diego, que fue, estoy aquí con un whisky, hermano, hablemos, ¿vas o no vas? Pero es que todo depende del contexto de la reunión, por eso te digo que es importante, O de Eduardo. los años del whisky, también depende, ¿no? Pero yo no tomo whisky, así que yo le digo que me lleve una botella de otra cosa. Pero yo sí creo que si él llama, como lo dije hoy, a tener un diálogo amplio con la ciudadanía, con los sectores sociales, con los sectores empresariales, con los sectores políticos, con, ¿sabes? Con la academia, con el país, con las fuerzas vivas del país, a construir un plan nacional que tengamos que, digamos, aportar desde la Asamblea, desde los gobiernos locales. Hey, claro, ¿cómo puedo decir yo que me resto a eso? Lo que yo no creo es que él me llame a mí para ver entonces cómo afectamos a otro líder político o cómo afectamos a no sé quién. En eso yo no creo. O una conversación, no quiero decir sin agenda, porque a veces eso es bueno, pero sin visión, sin una meta. Y sobre todo, apunta a esto, Eduardo, sin la voluntad de ceder. Es que él tiene que entender que aunque es presidente, lo que repito, respeto, porque es un hombre institucional, no es rey y tampoco que siempre tiene la razón y que política es ceder. Entonces, yo sí creo que eso hace falta y las veces que he conversado con él es lo que ha hecho falta y lo que ha hecho, tengo que decirlo, que nuestra relación, y yo estoy, y si bien eso es informal, el que señaló luego de su elección que yo era líder de la oposición fue el mismo. Y yo creo que él me ha ido empujando cada vez más a la oposición y yo pues acepto con orgullo mi rol porque yo voy a decir siempre lo que creo correcto para mi país. Tú asumes el Es que él no rol ha de querido líder de la conversar. oposición. ¿Perdona? Asumes el rol de líder de la oposición, te pones esa camiseta. Mira, yo creo que el que dice que es rey es porque no es rey nada, pero sin duda alguna yo siempre seré una voz que vas a escuchar con fuerza y con firmeza hablando de lo que no ve correcto en este y cualquier gobierno. Entonces, si para ti eso es eso, bueno, lo acepto. Repito, quien me dio eso fue él, algo que no busqué ni quise, algo para lo que no se compite, pero sin duda alguna yo creo que en este momento, frente a los intentos de pues, insistir en un proyecto de ley impopular e inconveniente, insistir en una mina sin hablar de la legalidad detrás de cuál va a ser el proyecto, insistir en una serie de medidas como el memorándum con Estados Unidos, lo que requiere es una Es que oposición firme y yo lo voy a asumir. también le ha tocado temas jodidos, ¿no? O sea, lidiar con Trump, hermano, y en la condición, porque si es que Molino te parece un tipo que cree que es como él diga, imagínate eso potenciado al 4000% sentado en la Casa Blanca, ¿no? O sea, nadie quiere bailar y a él le ha tocado bailar con la más fea en el caso de Estados Unidos. ¿Qué hubieses hecho tú?
en este caso, porque a la final mandan al secretario, el secretario va y le dice a Trump que ha llegado a unos acuerdos, el otro dice que no ha llegado a esos acuerdos, que el memorando no es así, y a la final, por un lado, tienes que defender a tu país, pero contra el tipo más poderoso del país, ¿no? Yo no quisiera estar en esos zapatos. Mira, yo no niego, Eduardo, que la situación es difícil. Y te digo lo primero que yo haría y que él, al menos conmigo no hizo, y entiendo que con otras personas tampoco. Uno, a los sectores políticos, sociales y académicos del país, hace una visión clara. Él, desde el primer día, dijo, no quiero compañeros de viaje, esto es un asunto que veo solamente yo, búscalo, así lo dijo él. Ajá. Y va apartando a todo el mundo, cuando yo creo que él debió enriquecerse de los saberes y opiniones que hay en el país, como la mía, porque la he planteado, y la de mucha gente mucho más inteligente que yo, que también la ha planteado, y entonces establecer una hoja de ruta en la que él pudiese llevar desde la Unión Nacional ya creada o consensuada una estrategia. Eso en primer lugar. Lo segundo, yo no hubiese dicho eso de los compañeros de viaje apartándome de la posible, ¿cómo decirlo? No quiero decir alianza, pero de la posible convergencia de Claro. intereses de otros países, sobre todo latinos, frente a el escenario geopolítico que es muy complejo, como tú acabas de Pero, decir. Yo reconozco. hermano, déjame decirte que yo me siento muy avergonzado porque yo siento que Latinoamérica ha dejado sola a Panamá en sus Pero no, intereses pero no estoy de nacionales. acuerdo contigo, y ojo, habrá información que tengas tú que no tengo yo y viceversa, pero si me preguntas a mí, y me duele porque yo soy el panameño en esta conversación, pero si me preguntas a mí, la posición de América Latina o de algunos líderes de América Latina con Panamá ha sido tan baja porque estoy casi seguro, no puedo estar que estoy seguro, que el gobierno lo ha pedido o que el gobierno ¿Tú lo lo ha crees? promovido indirectamente con las palabras. Es que te pregunto, Eduardo, si tú fueras presidente del Ecuador y yo fuera presidente de Panamá y yo digo, este problema es mío, no quiero compañeros de viaje, ¿tú por qué te vas a meter? Aunque seamos grandes amigos, no te vas a meter porque tú dices, ¿para qué voy a pelearme yo Claro, por el viaje? yo te hablo un poco de lo que yo quisiera, puede ser, ¿no? Pero a mí me exigía mínimo un comunicado de la Organización de Estados Americanos diciendo, hey señor, apoyamos a Panamá, una minicumbre por lo menos de países latinoamericanos respaldando la Yo soberanía panameña, entiendo, pero todos yo los entiendo que presidentes. en la CELAC, yo entiendo que en la CELAC iba a haber una resolución en esa tónica y que al final, no recuerdo si se aprobó o no se aprobó, pero como te digo, si Panamá no es quien lleva esa bandera de buscar el apoyo de las naciones, yo no veo por qué un presidente de un país distinto al nuestro va a estar pidiendo apoyo para una resolución que Panamá todo indica que no quiere. Quien tiene que pedir eso en la OEA, en el Consejo de Seguridad, es Ujú. Panamá. Quiero estar representada debidamente allí. Declaraciones en las que se afirme únicamente lo que Panamá quiere, lo que yo quiero. ¿Qué harías La tú? soberanía de ¿Qué harías tú? Panamá está intacta. ¿Cómo frentearía? Yo ¿Cómo fre- buscaría compañeros de viaje. Yo entendería algo, Eduardo. Y ojo, las circunstancias cambian y el tiempo es distinto. Pero tú, que eres un hombre que conoce de historia, ¿cómo logramos la firma de los Torrijos Carter? Internacionalizando la lucha. No haciéndola nosotros solos, si nunca Panamá no ha estado en la capacidad de Pero Carter competir era con Carter, Estados Unidos. Carter era Carter y Trump es Trump, hermano. Carter era Pero un demócrata. hay líderes políticos distintos. Pero el ejemplo que me da es aún mejor, Eduardo. Sí, sí, no quiero decir contra Carter, pero si en la realidad de Carter, como presidente de Estados Unidos, requerimos todo lo que requerimos, ¿qué requerimos ahora? Pues en el contexto geopolítico en el que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, mucho más apoyo. Precisamente no necesariamente sumisión. Si tú me preguntas a mí, no lo conozco al presidente Trump, pero estoy seguro que él apreciaría o respetaría un poco de firmeza en la conversación, un poco de actitud. Yo creo que, y no Ah, quiero meterme en lo que no soy experto, pero yo creo que algo de eso ha logrado la presidenta de México. Ojo, México y Panamá están en realidades muy distintas con Estados Unidos, o sea pero yo creo que esa que firmeza. Trump se abusa porque lo siente blandengue, lo siente tibio, lo siente el niño débil de la clase listo para ser buleado. Yo no puedo Eh, estar seguro de eso porque, repito, no conozco al presidente Trump, pero yo, usando ejemplos o paralelismos de como lo que tú acabas de hacer, de una escuela y un salón ujú. de clases, yo no dudo que eso puede ser parte de lo que está pasando. Yo entiendo, Eduardo, te lo digo aquí, que el gobierno de todas estas conversaciones
en las que para mí ha cedido hasta más de lo que debe, como sabes que lo he dicho públicamente, entiendo que el gobierno no ha ganado nada. El país no ha ganado nada. Entiendo que el gobierno no ha pedido nada. Entonces, ahí yo me pregunto, oye, ¿qué estamos negociando? ¿O para qué? Y yo creo que ahí es donde lamentablemente lo que queda en el país son dudas, lo que queda en el país es un sentimiento, un sinsabor extraño y la gran discusión jurídica, olvídate que es política, tiene algo de político como todo en la política, Ujú. obviamente, pero jurídica de si lo que se ha firmado va en violación del Tratado de Neutralidad que forma parte del Tratado Torrijos-Carter o no. Y para mí como abogado y para otros abogados más inteligentes que yo, sí lo hace. Entonces ahí el gobierno debe llamar a la reflexión, llamar al diálogo nacional y que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo como país. Faltan 4 años, hermano. ¿El tipo tiene que irse o el tipo tiene que cambiar? No, no, a ver, yo no plantearía en este momento, aun cuando entiendo tiene la más baja aprobación de los presidentes en su primer año en la historia republicana luego de la invasión. Ojo, lo que tampoco siento que debe ser, a ver, yo sé que hay decisiones difíciles que a veces la ciudadanía puede no entender o compartir, pero creo que este no es el caso. Yo creo que aquí lo que hay es una desaprobación producto de que me sale a regañar todos los jueves en la conferencia de prensa, pero en la asamblea hay planillas todavía millonarias que nadie entiende. El hermano de él está de embajador, los amigos están de embajadores. Entonces, pareciera que el discurso es para un lado y no para el otro, y la gente está reclamando eso, porque además no olvidemos algo. Claro que la influencia del expresidente Martínez tuvo que ver en su elección, nadie lo puede discutir, pero además el discurso político del Chenchen, del empleo, Y el de Chenchen las no llega, horas, no el llega. Chenchen por supuesto que no llega. Entonces yo sí creo que Pero hay un Martinelli, hartazgo. Martinelli es hoy por hoy un estorbo para Molino o en vista de su debilidad tiene que volver con un ramo de flores a la embajada de Nicaragua a decirle, Ricardo, ayúdame, necesito tu respaldo popular. Yo creo que el expresidente Martinelli es un criminal condenado por blanqueo de capitales y debería estar pagando su pena de prisión como los más de 20.000 detenidos que hay en Panamá en un centro penitenciario por lo importante de su pena de creo que más de 10 años que tiene el presidente 10 Martinelli años. y es lo que puedo creer de él. Ya si desde la cárcel él quiere hablar con quien quiera hablar, ese es su derecho también como privado de libertad, pero yo creo que su lugar tiene que ser ese, un lugar donde él y otros expresidentes deben pagar por sus actos. Pero ¿cómo respondes al apoyo popular que todavía tiene el expresidente Martinelli? ¿Qué pasa en nuestras sociedades latinoamericanas que tal vez el tema de la corrupción no está en la primera de nuestras prioridades, tanto así para llevar al delfín de Martinelli a la presidencia de la República? Pero es que Eduardo, no te digas tal vez, tú lo sabes muy bien, sociología, la pirámide de Maslow, nosotros tenemos comunidades, yo fui diputado de San Miguelito y me nací y me crié y hoy vivo todavía en San Miguelito. En San Miguelito hay necesidades básicas y en donde la humanidad de la gente es puesta a prueba. Gente que no tiene agua, nunca, o que tiene que pararse a las 2 de la mañana a recoger agua para luego ver cómo lava, para luego ver cómo come, para luego ver cómo sus hijos van a la escuela. O sea, la situación social en Panamá es dramática. Y lamentablemente lo que sí tenemos es una ciudadanía que sigue pensando que lo que ocurrió en la era de Martinelli, en la que sí, hay que reconocer hubo cambios sociales, pero que fueron producto de una planificación. Y no, lo que hubo en la época de Martinelli fue una voracidad de inversión pública, pero únicamente motivada por hacer inversiones que permitieran que esas inversiones fueran utilizadas para crear esquemas de corrupción, como han quedado probados en New Business, en Odebrecht, en Blue Sí, Apple y muchas otras pero causas. lo que tú dices, la gente con sus necesidades puede optar por estos hologramas políticos que les hace pensar de que son casi mesiánicos y que mejoran sus condiciones de vida. Pero esa misma población de San Miguelito votó por ti y votó por Vamos para la alcaldía. ¿Me explico? ¿Cómo es esta bipolaridad de la gente que cuando tiene que votar por su representante o por su alcalde busca algo con más profundidad democrática y contenido y para presidente vamos con el loco Martinelli? Para mí es sencillo, Eduardo, y yo creo que la gente, y no porque votaron por mí,
ni porque votaron por Irma en esta elección última. Yo creo que la gente vota bien. Yo creo que y por eso lo digo, aquí en Panamá muchos hablan en pasillos o en voz baja, es que el pueblo es tonto. Yo creo que el pueblo es todo menos tonto. El pueblo no es tonto. Lo que creo que el pueblo históricamente ha tenido una carencia de alternativas. Pero desde que yo, por ejemplo, entré como candidato independiente, solito a la vida política de San Miguelito, el pueblo votó y yo fui el más votado en mi año de elección, porque el pueblo salió a votar por mí. Luego de ver mi trabajo, el pueblo me triplica el apoyo y me permite, a través pues, de esta organización, que Irma sea alcaldesa, tener ahora 4 diputados de Vamos de San Miguelito, 4 representantes de Vamos de San Miguelito. O sea, el pueblo sabe elegir entre lo que tiene. Y yo lo que creo es que a nivel de la presidencial, lamentablemente, nadie supo vencer el discurso del clientelismo, del populismo, del Sí, paternalismo, y hay que era una decirlo, carrera, de las mentiras era una de carrera Martín Gallego. ganada desde origen, hermano, y a ti te toca esperar hasta el 34. Bueno, el presidente Molino ha dicho que él quiere convocar una constituyente, ¿no? Hay que ver el resultado de eso antes de decir cuándo me va a tocar a mí. Pero Ahí está el diálogo, pues le dices, yo me siento, pero me cambias de edad de arranque para esta cosa, para reemplazarte de inmediato. Porque yo me pregunto, Juan Diego, ¿cómo vas a hacer tú para sobrevivir si es que no hay esos cambios? Políticamente, cuando sabes que las ausencias en política son urgentemente reemplazadas. El, el liderazgo tuyo en Vamos es importante, sin duda, pero también ha habido conflicto en Vamos. Una buena parte de Vamos votó por la ley de la caja, unos fueron a la cena, y tú al ser el representante tienes que pagar la factura de los errores políticos de toda la coalición. Ni siquiera tienes el control absoluto sobre tu futuro político porque depende de lo que haga tu bancada también. ¿Cómo piensas sobrevivir a 9 años más? ¿Cuántos vienen a ser? 9 me parece, sí, 9 años más sí, si nada cambiaría, podría ser que sí. Lo primero, de la política desde la periferia. no, lo primero que tengo que decir, a ver, soy católico, soy creyente, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y yo creo que Entiendo que lo que tiene que pasar va a pasar, Eduardo. Y en segundo lugar, insistiéndote en que el pueblo no es tonto, yo creo que si en algún momento yo tengo la oportunidad de ser candidato, pues yo haré mi trabajo como candidato, llevaré mis ideas y mi plan para el país, porque yo conozco y amo a este país y quiero plantear soluciones, y la gente va a votar. Y lo otro, nada me impide, muy por el contrario, que si yo no puedo correr a presidente en el 29, pueda correr a otro cargo de elección. ¿Qué quieres ser Ahí se me alcalde? abre ahí se me abre un abanico de oportunidades. Puede ser una alcaldía, puede ser regresar a la asamblea, puede ser una junta comunal, o sea, las opciones están. Y yo lo que tengo simplemente es que recordarle al país, como creo que el país lo recuerda y como creo que desde mi liderazgo en Vamos lo sigue viendo, lo que hice en la asamblea 5 años y lo que puedo seguir haciendo por el país si el pueblo me da la oportunidad y la guía y el acompañamiento. O sea que a mí no me preocupa porque al final sí creo que si yo quedo relegado, como tú lo dices, al olvido, aunque por supuesto sería para mí triste, pero es porque alguien mejor va a llegar. Y si eso es Bueno mejor para el fuera, país, hermano, yo bueno estaré fuera. contento. Si es que los relevos políticos en Latinoamérica, en Panamá y en todo lado fueran por gente mejor, no estaríamos como estamos, ¿no? O sea, no tienes ninguna Bueno, pero garantía de que tú hay que tener fe, Eduardo. Sí, no, no, a mí ya ha pasado los 41 años, ya la fe ha chocado con la cruel muralla de la realidad. Pero, por ejemplo, tienes el aparecimiento del alcalde Meyer. eh, Entiendo que lo veo una figura relevante en un puesto importante. Combate contigo, sientes que hay una competencia en cuanto a la política joven, al voto de los menores de 35 años, lo sientes como una amenaza y cómo ves su alcaldía. No, para nada. Yo creo que el alcalde Mirachi tiene una realidad política, tanto pasado, presente, como también futuro, muy distinta a la mía. Yo creo que él tiene un enfoque distinto en cuanto a cómo hacer su política. Lo veo concentrado en una política local en su municipio. Veo que tiene planes, algunos que yo veo bien, otros que no estoy tan de acuerdo, en cuanto a cómo los lleva en su municipio, pero él está concentrado en eso.
y no lo veo enfocado en otra cosa. Yo creo que trae ideas innovadoras a la mesa, pero no lo veo enfocado en este momento en otra clase de búsquedas. Y yo creo que no tengo por qué pues, sentirme amenazado, ni mucho menos. Lo conozco, conversamos, y yo lo que creo es que tenemos que buscar lo mejor de cada quien. Mira, los concejales de Vamos, que si no me equivoco son la mayoría, o sea, son la primera minoría del consejo, nada más que ahí estamos en números más bajos que en la asamblea. eh, Cuando hay que apoyarlo, se le apoya. Y cuando no, se le cuestiona. Y yo lo que esperaría es que se entienda con madurez política que no tenemos que estar de acuerdo de todo. Pero no tengo por qué tampoco sentir que es una amenaza, ni mucho menos. Oye, vamos, va a terminar siendo partido, ¿qué onda este monstruo maravilloso? No le falta organización, no te toca utilizar las viejas herramientas de la estructura política para organizar el kiosco. Nosotros ya estamos, como anunciamos en la asamblea en la que se me eligió, en un proceso primero de organización. Y yo sí te digo algo, ¿no? Yo sé que tú también como un apasionado lo podrás debatir. Yo no creo que para hacer una mejor organización tenemos que necesariamente migrar a la figura de partido político. Sin embargo, ya lo hemos dicho, no es lo que hemos descartado. Tenemos que analizar primero, más que la coyuntura actual, la ley electoral, cómo va a ir quedando. Porque si te digo algo, y lo repito, así como para poder lograr los resultados que tuvimos el 5 de mayo pasado, hace un año, hoy que estamos grabando este programa, gracias a que tuvimos que adoptar las prácticas que estaban en la ley y contra las que votamos en la asamblea, y la interesante de todo, porque no las sentíamos correctas, pero no estábamos dispuestos tampoco a jugar un juego en el que íbamos a amarrarnos las manos y los pies y íbamos a que los otros corrieran. Así mismo va a pasar con esto, Eduardo. Si ellos, y me refiero a ellos, a la partidocracia tradicional o a los políticos que no quieren que el país tenga reglas democráticas, por eso es lo que hemos pedido, igualdad de oportunidades. Si hay gente que quiere incluso cercenar aún más, como lo dijo el presidente a inicio de año, cercenar aún más la posibilidad de que los independientes compitan, pues no nos va a tocar más que para poder que nuestras ideas sean tomadas en cuenta y accedan al poder, Jugar con esas organizarnos reglas. con las formas viables. Pero, Entonces, ¿tú crees que tú y Vamos son un agente incómodo en la democracia, en las estructuras tradicionales de poder de la democracia? no hay duda, Eduardo, porque yo te pregunto algo. Si ya cuando ganamos 4 independientes, que no existía, vamos, ¿a quién? Y esto es como tú, y tú lo sabes muy bien, Eduardo. ¿A quién le quitamos el puesto? ¿A otro? Y ahora que somos 20, ¿a quién le quitamos el puesto? A otros. Entonces, créeme que esas personas y esas estructuras solo piensan en recuperar esos espacios. Pero No te olvides de algo. son estructuras políticas porque el político poderoso, visible, casi siempre hay otro poder atrás de estos políticos, ¿no? Casi siempre son recaderos de otros poderes constituidos, muchas veces ya, pues, retardatarios o de cualquier índole. Pero, ¿cuáles son las estructuras reales de poder que miran con desagrado tu crecimiento y el crecimiento de tu organización? Tú me dices la partidocracia, como te digo, pero a veces los partidos y los políticos son simplemente recaderos, ¿no? Yo creo que aquí, a ver, yo creo que el escenario de Panamá es complejo porque hay un poco de todo, porque te iba a decir antes de que iniciara esa buena pregunta que aquí hay muchos partidos que han ido surgiendo o fuerzas con distintos nombres, pero al final la misma gente. Y esa es la gente a la que hemos afectado, la gente que estuvo en la asamblea por décadas o que tiene en la asamblea décadas, que no quiere salir y que quiere meter a sus amigos para hacerse con la plata de las planillas, de las obras, chantajear al gobierno, los contratos, etcétera. Esa gente obviamente le incomodábamos. ¿A quién más le incomodábamos? A ese sector, que es una parte de la empresa privada tal vez, que quiere pactar con estos otros políticos. Porque te pongo el ejemplo, toda la gente de Odebrecht, toda la gente de las empresas de construcción de Blue Apple, toda la gente de los sectores que están regulados desde los 90 y que necesitan una revisión profunda. Todo el status quo, pues, Eduardo, yo creo que en algunos casos, no puedo generalizar, prefieren hablar con gente a la que tú compras, con gente que no debate, con gente que no busca Cuando lo te mejor para el refieres a país. sectores regulados, ¿te refieres a la banca? No necesariamente, pero también. Yo creo que hay gente, te lo repito, hay gente buena y mala en todos lados, Eduardo. Y yo creo que sí hay personas en cada esquina del país, en cada sector del país, que prefiere hablar con alguien a quien al final le paso un cheque de $100,000
por no decir de mucho más, que convencerlo con argumentos. O peor, con alguien que va a insistir en que la normativa del país o el quehacer nacional esté orientado al beneficio de las mayorías, al No. beneficio social, al desarrollo social, a combatir la pobreza. Hay gente que no cree en eso, no nos engañemos. Han Y yo creo intentado, que quienes no creen en eso, han intentado comprar a Vamos, algunos de sus miembros lo has identificado. Difícil contigo porque es la figura visible, pero no sé si es que ha existido algún intento, algún desubicado o lo que sea, tratando de poner dinero de por medio en el interior de la bancada. yo te puedo decir, como creo que, y tú lo acabas de decir, ¿no? Yo no estaba de acuerdo en varias decisiones que se han tomado por parte de unidades o de grupos en momentos específicos y importantes para la democracia. Sin embargo, yo no estoy en capacidad de decirte y esperaría que no fuese promovido por pues, un intercambio de favores o de dinero, ni mucho menos. ¿Qué harías en Porque caso de identificarlo? tendríamos que llevarlo a las instancias de la organización, sin duda alguna. Yo no podría ver eso jamás como algo bueno. Venga la influencia o la presión o el dinero o el pacto de con quien venga. O sea, yo creo que vender o negociar el voto para un tema que no vaya en beneficio del país no es algo que debe ser tolerado para nadie, por nadie. Entonces, claro que es algo que sería intolerable. Se nos está acabando el tiempo, se me está quedando el tema de la mina. Yo me pongo un poco en los zapatos de Martinelli y digo, esa mierda está ahí, está abierta, está jodida. La puedes ver desde Google Maps, desde el fucking espacio. ¿La has visto? Es increíble. Pero ya hay una cantidad de material explotado, ¿no? Y ahí hay un chen previsto. Y la gente también, desde el romanticismo ambiental, en el que yo suelo caer a veces cuando me agarran los días ambientalistas, uno cree que la cosa es cierra la puerta y vuelve a crecer el arbolito, ¿no? A veces los procesos extractivistas no son así. Y un poco se le exige el cierre absoluto y él dice, ahí queda una platita que se la va a llevar el río, ¿no? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué deberíamos hacer con tremenda salvajada que fueron a abrir en Panamá? Mira, yo lo primero que te diría, y yo soy muy claro con eso, ¿no? Yo fui de los principales opositores al contrato que se trató de vender hace algunos años, hace 2 años, en este país. Y ahora lo que más veo con preocupación es, una vez más, lo dije al inicio de la entrevista, el discurso del gobierno. El presidente ha dicho que quiere buscar una solución, no sé a qué se refiere con solución, pero además ha dicho que esa solución no va a pasar a través de una ley, cuando nuestra constitución exige que todo el desarrollo o explotación minera tiene que ser regulado precisamente por la ley. Entiendo que el Y gobierno... ahí es donde yo me preocupo, Eduardo, porque yo creo que tenemos que analizar los costos-beneficios tomando en cuenta todas las aristas de cualquier sector de desarrollo nacional, no solamente de la minería, económicos, ambientales, sociales, entre otros. Yo, si me preguntas a mí, ¿qué haría? La única forma de que un gobierno, el mío, el de Molino, el tuyo, el de quien sea, pueda actuar con claridad sobre un tema que evidentemente ha dividido al país es un referéndum o una consulta pública. Yo creo que el país tiene el derecho de manifestarse realmente qué siente y qué piensa. Y creo que el gobierno debe ya finalmente entender la importancia de cuidarse, de hacer las cosas de verdad en el pie de la letra con estas empresas. Porque al final, mira, hay gente que dice, son los más grandes inversionistas privados en la historia de Panamá y son sus más grandes aliados. ¿Pero a Pero qué con lo costo? que juegan es con 2 cuchillos de 2 demandas. Entonces, esos aliados están como raros. Entonces, yo lo que pienso es que el gobierno allí debe poder actuar si lo que quiere este presidente, por ejemplo, es abrir la mina y abrirla, como hace el todo, pues a toda costa. Yo creo que vamos a terminar sin mina y sin país si él insiste a la fuerza en esa conversación. Y por eso creo que hay que, una vez más, sentarse a verlo. Y yo creo que más que yo sentir que puedo decidir por todo un país, yo no perdería más tiempo y le consultaría al soberano qué quiere hacer con eso. Yo tengo mi opinión, pero yo creo que lo mejor es eso. Partir de allí. Tú quisiste ser psiquiatra. ¿Crees que el presidente Molino tiene algunos
elementos narcisistas, bipolares o algo por el estilo. Como tú bien dijiste, yo quise ser, pero no soy. Así que le das esa pregunta Pero que eres la responda a alguien más. criminólogo, que es una parte más o menos parecida, ¿no? Sí, yo estudié como 12 materias de psicología. No, pero yo creo que no es mi trabajo diagnosticar al presidente con trastornos de salud mental. Yo lo que creo es que, sin duda alguna, desearía para él otras capacidades para poder buscar lo que creo que el país más falta le hace. Y ellos que lo que creen es lo que dice Fitch y lo que dice Moody's, siempre nos han dicho, además de todo lo otro que dicen, que nos falta capacidad de gobernabilidad y de gobernanza. Y eso es ponernos de acuerdo. Y el presidente no es un promotor de ponernos de acuerdo. Ojalá en los meses que quedan, en los 4 años que quedan, como tú bien dices, él pueda cambiar en cuanto a eso y podamos sentarnos más como panameños, aun cuando estemos de acuerdo en todo, a ponernos de acuerdo. Yo no puedo ponerme de acuerdo con quien ya estoy de acuerdo, tengo que ponerme de acuerdo con quien no estoy de acuerdo, y él tiene que entender que quienes no le podemos oponer en algunas cosas no somos sus enemigos. Bueno, vamos a iniciar una colecta pública para la terapia del presidente Molino. Ha sido Juan Diego Vázquez, líder de la coalición Vamos. Te mando un fuerte abrazo y te Un agradezco por tu abrazo, tiempo. Eduardo. Cuídate mucho y a la orden siempre. Un abrazo. Éxitos en Igualmente el por programa. acá. Señoras y señores, ha sido el líder de la coalición Vamos, cumpliéndose un año del gobierno de Molino, la reflexión sobre el pasado, presente y futuro del gobierno, temas delicados que aquejan a la maravillosa Panamá. Esto ha sido Tirando Lengua, primer capítulo.